Nosotros somos el equipo 4 y vamos a presentar el ejercicio 8.32 del libro de Pérez. El ejercicio dice: un gas natural que contiene 95% mol de metano y el balance de etano se quema con 20.0% de aire en exceso. El gas de combustión, que no contiene hidrocarburos sin quemar ni monóxido de carbono, sale del horno a 900 grados Celsius y 1.2 atmósferas y pasa por un intercambiador de calor. En su camino hacia el horno, el aire también atraviesa por el intercambiador y entra en él a 20 grados Celsius y sale a 245 grados Celsius. Inciso A. Tomando como base 100 mol sobre segundo de gas natural alimentado al horno, calcule la velocidad de flujo molar de aire que se requiere, la velocidad de flujo molar y la composición del gas de combustión, la velocidad necesaria de transferencia de calor en el precalentador. Q. Escriba un balance de energía para el aire y la temperatura a la cual sale el gas de combustión del precalentador. Escriba un balance de energía para el gas de combustión. El enunciado del problema no indica la temperatura de alimentación del combustible. Haga una suposición razonable e indique por qué el resultado final debe ser casi independiente de dicha suposición. Inciso B. ¿Cuál sería el valor de Q si la velocidad real de alimentación de gas natural fuera 350 metros cúbicos estándar por hora? Modifique la escala del diagrama de flujo del inciso A en vez de repetir todo el cálculo. Los datos son los siguientes. La base de cálculo que propusimos son de 100 mol sobre segundo de gas natural. Las composiciones del metano es de 95%, o sea 95 mol sobre segundo. Del etano el 5%. El exceso de aire 20%. El aire que entra a 20 grados Celsius y el aire que sale a 245 grados Celsius. El gas de combustión entra al intercambiador a 900 grados Celsius. Ahora, siguiente de los datos, vamos a ver el punto 2, que son reacciones de combustión y el cálculo de oxígeno teórico. Primero tenemos el metano más 2 moles de oxígeno teórico, que nos da un producto de dióxido de carbono más 2 moles de agua. Y posteriormente tenemos el etano más 2 medios de oxígeno teórico, que da como producto 2 moles de dióxido de carbono más 3 moles de agua. Para el cálculo del oxígeno teórico tenemos el metano, donde el 95 lo obtuvimos de los datos que nos dio, un 95%. Por ende tenemos que lo vamos a multiplicar por 2, porque cada un mol de metano necesita 2 mol de oxígeno teórico. Y eso multiplicado nos da un valor de 190 moles sobre segundo. Y ahora para el etano nos da el valor de 5 en los datos y lo multiplicamos por 3.5, ya que por cada un mol de etano necesitamos 7 medios, que es equivalente a 3.5 moles de oxígeno teórico. Y tenemos un total de 17.5 moles sobre segundo, lo cual los vamos a sumar y eso nos da un resultado o un total teórico de 207.5 moles sobre segundo. Ahora vamos con el paso número 4. Tenemos que en el aire real y composiciones como oxígeno real con 20% de exceso y moles de oxígeno teórico real, que es 207.5 por 1,20, eso nos va a dar 249 mol sobre segundo. Tenemos el nitrógeno que entra en relación con 3.76 y los moles de nitrógeno, que son 249 por 3.76, y eso nos da como resultado 936.24 mol sobre segundo. Ahora tenemos el flujo molar, que es el total del aire, moles de aire, que va a ser 249 más 936.24, y eso nos va a dar un total de 1185.24 mol sobre segundo. Ahora tenemos la composición de gas de combustión. Tenemos que dióxido de carbono producido, tenemos el metano 95 por 1, eso nos va a dar 95, y de etano tenemos 5 por 2, que son 10, y en total tenemos 105 mol sobre segundo. Ahora es el agua producida, es el metano 95 por 2,
190 y el etano de 5 por 3 igual a 15 y en un total de 205 mol sobre segundo. Tenemos el oxígeno sobrante y va a ser una resta de 249 menos los 207.5 y en eso da un total de 41.5 mol sobre segundo. Y tenemos el nitrógeno inerte, que es 936.24 mol sobre segundo. Y por último tenemos el total de gas de combustión, que es 105 más los 205 más 41.5 más 936.24 y en eso nos va a dar un total de 1287.74 mol sobre segundo. Ahora vamos a calcular el inciso B, que como ya mencionó mi compañera, que era el valor del calor, que si la velocidad real de alimentación de gas natural fuera de 350 metros cúbicos estándar por hora, que se modifica la escala del diagrama de flujo del inciso A, en vez de repetir todo el cálculo. Bueno, aquí estamos con el inciso B. En la conversión de unidades tenemos que 350 equivale a 350 metros cúbicos sobre hora en TPE. Y en condiciones estándar, estos son valores ya establecidos, que un mol es equivalente a 0.0224 metros cúbicos. En el flujo molar, para calcularlo, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir nuestros 350 metros cúbicos sobre hora entre nuestra condición estándar de un mol, que había dicho que era 0.0224. Aquí se van a cancelar metro cúbico con metro cúbico y la división de estos dos nos va a dar un total de 15.625 mol sobre hora. Y después, para calcular, pasar los segundos, tenemos que una hora es equivalente a 360 segundos. Entonces, este resultado lo que vamos a hacer es dividirlo entre 3600. Y nos da un total de 4.34 mol sobre segundo. El factor de escala, como ya hemos utilizado que eran 100 moles de la alimentación, lo vamos a dividir entre 100. Entonces, quedaría 4.34 entre 100, que son 0.0434, que quedaría en segundos. Y nuestro nuevo valor de Q, o sea, el calor, que es de 7.730 kilowatts, que es lo que hayamos puesto anteriormente aquí en nuestro diagrama, que te lo voy a explicar. Eso lo vamos a multiplicar por los 0.0434 de aquí, y ya nos va a dar un calor nuevo de 335 kilowatts. Y ya para nuestro diagrama de flujo, habíamos calculado que el aire entraba a 1185 mol sobre segundo, que lo calculamos aquí, en el paso 4. Y tenemos que también la temperatura cambiaba de 20 a 245 grados Celsius. Y el precalentador, que es del calor de 7730, que era antes, que lo habíamos puesto aquí, el nuevo. Y el gas de combustión entraba a 1287, que es el que lo habíamos calculado aquí, 0.74 mol sobre segundo, con una temperatura de 713 grados Celsius. El gas natural era el del horno, el que calculamos que nuestra base de cálculo era de 100 mol sobre segundo, y nuestro gas de combustión es de 1287 mol sobre segundo, que ese lo calculamos aquí, acá. Y la temperatura de 900 grados Celsius, que fue la que nos dio el problema. Ok, ahora yo explicaré el punto 5, que es el balance de energía para el aire. Y la fórmula sería, esta fórmula es del calor sensible, que es el flujo molar por la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Y los datos que se utilizan son N aire es igual a 1.185.24 mol sobre segundos. Este es el flujo total de aire que entra, ya que con el 20% del exceso incluido lo calcularon antes. El Cp del aire es igual al 0.029 joules sobre mol a grados Celsius. Esta es la capacidad calorífica del aire. Asumen constante por simplificar. El de la temperatura es igual a 245 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Esto es igual a 225 grados Celsius. Esto es cuando se calienta el aire. Y el cálculo sería el calor, que es igual a 1.185.24 por
0.24 por 225, lo que calculamos en la parte de arriba, y esto nos da un total de 7.730 kilowatts. Y ahora el balance, el calor ganado por el aire es igual al calor perdido por el gas. Los datos son que el CP del gas es igual a 0.032 kilojoules sobre mol por grado Celsius, y los moles de gas es igual a 1287.74 moles sobre segundos. Despejando T, que es la temperatura es igual al calor sobre los moles por Cp. Esto es igual a 7.730 sobre 1287.74 por 0.032, y esto da un total de 187 grados Celsius. Y como temperatura final tenemos que la temperatura de salida es de 900 menos 187, esto da un total de 713 grados Celsius.